¿Cómo es hacer periodismo con un hijo? ¿Quién aprende de quién? Qué buena pregunta. Nosotros tratamos de explicarlo eso en un libro que se llamaba Cuídate Changuito, Confesiones de Padre e Hijo, ¿no? Cuídate Changuito. Mira, yo lo pongo en una anécdota familiar. Nosotros, para disgusto de la mamá de Diego, en el living de mi casa, que era un living grande, instalamos una mesa de ping-pong. Y yo le empecé a enseñar a jugar al ping-pong, y él era muy chiquito, muy competitivo, se enojaba cada vez que perdía. Y yo en algún momento lo dejaba ganar para que mantuviera esa ganas de seguir compitiendo y no se enojara. Luego fue creciendo, yo también fui creciendo, y ya hacíamos partidos memorables que duraban todo el sábado a la tarde, de hacha y tiza, dirían los uruguayos. Y al final, en un momento, me di cuenta que él se estaba dejando ganar. Él se estaba dejando ganar para que yo no me sintiera mal. Ese mismo proceso se dio en lo periodístico. Esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. A continuación podrán disfrutar de una entrevista al periodista Alfredo Leuco que realicé para un evento de Fundación Libertad allá por julio de 2020, cuando la pandemia y la cuarentena arreciaban en la Argentina. Un documento histórico, una conversación imperdible para disfrutar y compartir con ustedes. Amenazas a la libertad de expresión, y yo ya digo el nombre y es básicamente muy poco probable que no lo conozcan, ya es una marca registrada, él mismo lo utiliza en sus programas de una forma, digamos, polisémica, en la que uno escucha el Leuco y ya se ubica en lo que quiere decir. Me refiero obviamente con palabra de Leuco, o los Leuco cuando lo hacía con su hijo, con Diego Leuco. Así que es para mí, lo decía recién, es un placer estar aquí con él. Garrett Edwards para los que no me conozcan, y lo tenemos a Alfredo Leuco del otro lado. Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí con nosotros. El gusto es mío, muchísimas gracias por la invitación, respeto mucho la Fundación Libertad y le agradezco la posibilidad que me están dando de comunicarme con muchísima gente. Muchas gracias a ustedes. Alfredo, hoy tenemos una competencia con su conferencia de la jornada de hoy, un tema que nos tiene a todos muy atentos, que nos tiene atentos ya desde hace bastante, que es la cuestión de la pandemia, que es cómo se va gestionando. Hace muy poquito publicaste en La Nación el pacto espurio entre Cristina y Alberto, en lo que es un nuevo capítulo más del análisis político que vas haciendo de esta situación. Un Alberto que esta semana, de todas las cosas que hizo, como siempre que hace muchas, me parece que se ha dejado a todos muy preocupados con ese ida y vuelta por la situación de Venezuela, ¿no? Al principio desde el enviado del gobierno en la ONU, que manifestó su acompañamiento al informe de Michelle Bachelet, luego un Alberto Fernández que ante una entrevista y un pedido de Víctor Hugo Morales dijo que su posición no había variado respecto al tema de Venezuela, y un Sergio Massa que se suma ahora a la palestra y que dice, ¿sí?, que lo de Venezuela es sin tapujos una dictadura. Y vos marcabas muy bien esto de Cristina y Alberto. ¿Cómo queda Alberto en todo esto, en el medio de todo lo que está sucediendo? Che, de paso, una deformación periodística y profesional. Acá me acaban de mandar, están los chavistas, están triturando a Sergio Massa, ¿no? Acá me están mandando información desde Venezuela. Jorge Arreaza y otros chavistas dicen: no es de extrañar, Sergio Massa siempre ha mantenido relaciones carnales con el Departamento de Estado. Tiene que recitar el guión de Washington para proteger sus intereses privados. En todo caso, la opinión de alguien que agravió a Néstor Kirchner adolece de validez moral. Bueno, este es uno de los rebotes que está teniendo en Venezuela la declaración de Sergio Massa. Pero voy a tu pregunta. Yo decía que acá todo el origen de todos los males, y que para mí el origen de todos los males es el regreso de Cristina Fernández de Kirchner al poder, ¿no? He dicho y he escrito varias veces que creo que es la persona
que más daño le ha hecho a la Argentina y a la República, y la que más daño puede seguir haciéndole. Por eso, para mí es un verdadero drama político la vuelta de Cristina al poder. Básicamente, ¿por qué pudo regresar? Primero, por una gestión muy positiva en algunos aspectos de parte del gobierno de Juntos por el Cambio, y por errores también, por errores en distintos aspectos de Juntos por el Cambio. Eso fue la base de la posibilidad del regreso de Cristina. Pero luego, el que permite, el que le da las herramientas para el regreso de Cristina es Sergio Massa, el que estábamos hablando, que es un poco el que hace el acuerdo y el que permite este encuentro, esta coalición, y por supuesto Alberto Fernández. Alberto Fernández es uno de los principales responsables del regreso de Cristina al poder. Y yo hablaba de pacto espurio, que significa básicamente ilegal, pacto ilegal. ¿Por qué? Porque en ese toma y daca, ¿qué le ofrece Cristina? Mirá, Alberto, vos jamás podrías haber sido presidente de la Nación sin un apoyo mío. Me imagino que como todo político tendrás ese sueño. Alberto, por supuesto, al principio dice que no, porque no le gustaría ser un títere, no le gustaría que ese poder bifronte, que el verdadero poder esté en el departamento de Cristina y no en la Casa Rosada, y él pone la palabra títere. No me gustaría ser un títere, dice. Bueno, finalmente, obviamente, lo seduce la posibilidad de ser presidente de la Nación. ¿Y qué le pide Cristina a cambio? ¿Qué le puede dar a Alberto a cambio? ¿Qué es lo que Cristina más quiere? Impunidad. Cristina, hay algo que no la deja dormir, que es que ella se siente la salvadora de la patria, ella se siente la gran mujer de la política argentina, y ella se ve a sí misma incluso superior a Eva Perón en su perfil ideológico, pero está acosada. Si hubiese perdido la elección, si hubiese ganado la elección Mauricio Macri, y tal vez hoy Cristina estaría de verdad con peligro de ir a la cárcel porque hubiesen avanzado las causas. Entonces, tiene miedo de ir presa, tiene miedo que sus hijos sean comprometidos porque ella los metió en todo el tema mafioso y de corrupción, y entonces le pide, a cambio de la presidencia, que Alberto acelere todo lo posible un plan de impunidad que ella tiene. Bueno, Alberto quiere tratar más o menos de mantener la forma. Yo digo que ese pacto es de cumplimiento imposible dentro del régimen democrático, porque tienen que llevarse por delante la Constitución, tienen que llevarse por delante la división de poderes. Bueno, y este me parece que es el gran riesgo que hay que advertirle a todo el mundo, y tenemos que estar todos los ciudadanos democráticos y republicanos alertas, porque van a ir primero por la ampliación de la Corte, pero si hace falta que la Corte tenga 20 miembros, le van a poner 20 miembros con 15 de justicia legítima en la Corte Suprema, para que sea una especie de dique de contención o de embudo donde vayan todas las causas y las liquiden. Y además van a llenar de jueces adictos los tribunales de Comodoro Pi. Ese es un poco el objetivo, eso lleva su tiempo, pero Cristina acelera a fondo, porque Cristina en ese sentido es muy astuta. Ella se da cuenta que ahora que está todo el mundo preocupado por la crisis económica y por la pandemia, es el momento de hacerlo. Dentro de un año, con conflictividad social y todo eso, yo no sé si va a ser tan fácil para Cristina lograr ese proyecto de impunidad, que es lo que no la deja dormir. Ella dice, ¿cómo puede ser que yo tengo que recorrer los tribunales, que mis hijos tengan que recorrer los tribunales, siendo que nosotros somos los salvadores de la patria? Y este es el riesgo, y con esto ya cierro para no cansarlos, estudiando un poco la historia de lo que ha sido el kirchnerismo desde su nacimiento, y escuchando atentamente al diputado Álvaro de la Madrid, que los conoce profundamente, en uno de los programas él me dice, mirá, tened presente que el sistema del autogolpe o del golpe palaciego, ellos ya lo han aplicado muchas veces en Santa Cruz, por lo menos dos, con dos gobernadores que, como ellos no podían ser, pusieron a Carlos Sancho y a Sergio Acevedo, y cuando no los necesitaron más, los tiraron, los usaron y los tiraron. Y el riesgo es que ellos hagan lo mismo con Alberto Fernández, que en algún momento Alberto Fernández ya no le sirva por tibieza, porque esté agobiado por la situación, porque no sabe cómo resolver. No tiene, hasta ahora no ha demostrado estatura política como para afrontar dramas, digamos, políticos tan importantes. Y bueno, me parece que en esa situación estamos, y que esa es la madre, yo le puse en la columna de la Nación, es la madre de todos los tiroteos verbales que hay ahora. Y bueno, quiero encender una luz de alerta en el tablero político para que estemos atentos con eso, ¿no?
Alfredo, silencio cada tanto yo el micrófono, aguánteme que lo acomodo porque tengo un edificio en construcción al lado. Ah, Ahí bárbaro. estamos volviendo. Yo hablé Ahí volvemos. demasiado, me escucharon bien? Hola, hola. No escucho Ahí nada, estamos. Nilo, ¿eh? Se escuchó perfecto, fui yo, que estamos con la corrección de mi audio, volvió perfecto. Bárbaro. Alfredo, recién mencionabas dos o tres conceptos que me parece que son buenos para retomar y para seguir avanzando. Hablabas de pacto, ¿sí? Hablabas de impunidad. En definitiva, uno lo relaciona con el derecho, uno lo relaciona con la justicia. Una semana en la que me parece que una de las frases de las que no nos vamos a olvidar prontamente tiene que ver con podríamos decir ya pronto a ser ex juez Canicoba Corral con su jubilación, que dijo, ya me van a extrañar, no soy ni de lejos el peor, lo cual ya de por sí dicho por alguien de la justicia preocupa y asusta. ¿Hay justicia en la Argentina, Alfredo? ¿Vos cómo lo ves? Mirá, hay, digamos, una justicia con muchas dificultades por varios motivos. Por supuesto que esto no se puede llevar a la matemática porque es un tema muy subjetivo, pero del conocimiento de los jueces, más mi hijo que yo. Mi hijo es un gran conocedor del mundo de los jueces y el mundo de los fiscales, porque él se inició en el periodismo judicial y los conoce muchísimo. Mis fuentes habituales han sido los políticos, en cambio mi hijo han sido el mundo de la justicia. Y varias veces hemos conversado este tema y él me dice, y coincido en esto, insisto, no se puede llevar a una aritmética, pero hay un 20-30%, se podría decir, de jueces y magistrados que son ejemplares, son buena gente, son honestos, tienen capacidad intelectual, excelencia académica. Bueno, como tienen todas esas virtudes, no aparecen demasiado en los medios, se manifiestan a través de sus fallos, como correspondería, como corresponde. Hay otro 20-30% de jueces que se manejan de acuerdo al humor político y a quien esté gobernando. Juegan al medio, si gana Mauricio Macri, se acercan un poquito y ponen la oreja a ver qué es lo que está pidiendo ese movimiento que respaldó a Macri desde el gobierno, y hay un 30% más o menos, creciendo, de integrantes de justicia legítima. Justicia Legítima es una agrupación dedicada básicamente a cooptar la justicia para tratar de favorecer a todos los corruptos funcionarios del kirchnerismo y salvarlos, y para atacar a los políticos independientes, a los dirigentes opositores y a los periodistas independientes que se han atrevido a investigar y que se han atrevido a cuestionar el gobierno de Cristina o el gobierno de Néstor Kirchner. Y bueno, son 3/3, digamos, obviamente, son 3/3 más o menos, pero como diría un meteorólogo, está complicándose hacia el mediodía, está creciendo la cantidad de gente que el kirchnerismo está haciendo ingresar en los tribunales, y muchos de ese sector del medio está empezando a escuchar más lo que opina el gobierno, por supuesto. Pero todavía nos quedan, creo, un 30% de jueces probos y de fiscales que son un verdadero ejemplo, ¿no? Alfredo, recién contabas de los orígenes periodísticos de tu hijo, de Diego, relacionado más con el ámbito de lo judicial, y te traigo para el plano de lo tuyo, de lo personal, pero que me parece que aportaría mucho compartirlo con la audiencia, en lo que tiene que ver con tus orígenes en el periodismo deportivo, sí, y esa transición que hiciste en su momento al periodismo político, con un deporte en la Argentina, por lo menos en el caso del fútbol, siempre muy vinculado con lo político, ¿no? ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo la viviste y cómo sentís que te aportó luego en tu carrera? Bueno, primero, yo venía de un hogar cero vinculación con el periodismo. Mi padre es farmacéutico y no tenía ningún amigo para que me recomendara el periodismo, y yo valoro mucho el periodismo deportivo porque es la puerta de ingreso más importante al periodismo de los ciudadanos comunes, de aquellos que no han tenido la posibilidad de ir a la universidad, que no han hecho posgrados. Entré al periodismo deportivo, además, en momentos donde estaba la dictadura militar. En consecuencia,
eso me permitió trabajar, y era mi objetivo en ese momento. Yo soñaba con trabajar toda mi vida. Mi sueño de chico era trabajar en el gráfico, ser periodista del gráfico y ser periodista deportivo. Eso me resultó más fácil para el ingreso a los medios, pero siempre me picó el bichito de la política. Yo estudié en la Facultad de Ciencias de la Información de Córdoba, que fue sumamente politizada. Yo en aquellos tiempos, ya son, y sí, más de 40, 45 años, militaba en la Juventud Comunista, en la Federación Juvenil Comunista, como Mario Vargas Llosa, digo, che. Bueno, y eso me hizo iniciarme en el interés por la política, Y durante toda la época del gobierno militar hice deporte, trabajaba en diarios, las páginas de la sección política eran muy pocas, 3, 4 páginas de información institucional que daba el gobierno militar, y las páginas de deporte eran gigantescas. Vine a Buenos Aires, trabajé en la revista Goles, trabajé en un semanario que fue el germen del semanario Olé, que se llamó La Hoja del Lunes, y entré al diario Clarín en deportes también. Pero siempre en los comentarios deportivos metí algo de política que me interesaba muchísimo. Y cuando después de Malvinas, en el 82, se empieza a abrir, empieza la apertura democrática, Ricardo Kirchbaum, que en ese momento dirigía la sección política, ahora dirige el diario, pero en esa época la sección política, me dice, mirá, yo leo tus comentarios de fútbol y siempre metes siempre contrabandeas algo de política, ¿te interesa? Sí, le digo, me encanta. Bueno, y ahí pasé a la sección política, con varios periodistas que veníamos de deportes, un rosarino como Héctor Hugo Cardoso, Julio Blanc, hoy fallecido, Marcelo Helfgott, que hoy todavía está en Clarín. Todos ellos trabajamos en deporte y pasamos a la sección política, que en corto tiempo, de 4 páginas que tenía, a medida que iba avanzando el proceso democrático, fue creciendo a 15, 20 páginas y necesitaban cada vez más periodistas. Así que el inicio en el periodismo político yo lo hice en el diario Clarín. Hablamos, Alfredo, cuando presentábamos el título del webinario de hoy, de las amenazas a la libertad de expresión, ¿no? Y antes nos comentabas un poco de las problemáticas en la justicia, de aquellos que son rescatables y aquellos que obviamente no lo son y que generan muchos de los problemas que tenemos hoy por ese lado y por esa temática en la Argentina. Te tocó vivir probablemente haciendo tu trabajo de las épocas más oscuras que ha vivido la Argentina. Si vos tuvieras que analizar las probabilidades de que periodistas terminen presos en la Argentina hoy por hoy, ¿sí? Por hacer su trabajo, por escribir lo que piensan, por escribir lo que investigan, ¿vos pensás que eso es probable? Digo, ¿es una preocupación real para tener hoy por hoy en la Argentina de 2020? Sí. Hay un grupo de periodistas que trabajamos en forma mancomunada, en el sentido que tenemos un grupo de WhatsApp, que nos consultamos, que en general pertenecemos a distintos medios, pero tenemos una mirada crítica del gobierno de los Fernández y tenemos una mirada de dotarle a nuestro oficio maravilloso la mayor independencia posible. En ese grupo hay preocupación. ¿Por qué hay preocupación? Porque han hecho algún intento. De hecho, Daniel Germanos, el abogado de Hugo Moyano, hizo una presentación ante la justicia acusando a Graciela Ocaña, a Marcos Peña, a Luis Majul y a mí de ser una asociación ilícita con el objetivo de meterlo preso a él. Bueno, el juez Ariel Lijo rápidamente desestimó, pero ahora han vuelto con ese tema, y sobre todo en el caso de Luis Majul, acusándolo de distintas situaciones, vinculaciones con los servicios, una cantidad de mentiras increíble. Pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo es un poco similar al que te planteé con el tema de la justicia. A medida que va creciendo Cristina, que Cristina va tomando terreno, ganando sectores, Cristina tiene el objetivo, Cristina tiene la intención, porque no solamente busca impunidad, busca venganza también, tiene una actitud muy vengativa dicha por sus propios compañeros. José López, el que revolvió los 9 millones en el monasterio, dijo claramente en un testimonio, le tengo miedo a Cristina porque Cristina es muy vengativa y tengo miedo que me mate. Digo, José López, que estuvo 25 años, 30 años trabajando con los Kirchner. Entonces, ese es el riesgo, que jueces o fiscales de justicia legítima
para quedar bien con la reina, intenten meter preso a algún periodista. Fueron muy fuertes contra Daniel Santoro, otro periodista impecable de investigación, y están tratando de hacerlo. No pueden todavía por varios motivos. Primero porque Alberto un poco se resiste porque, bueno, no quiere quedar estigmatizado como el presidente que tuvo periodistas políticos, periodistas presos, no quiere quedar estigmatizado así, y porque por suerte hay un gran respaldo cada vez mayor de una sociedad que mi amigo Jorge Fernández Díaz bautizó el incipiente movimiento popular republicano. No existe, pero es una definición de algo que se está gestando, que son los que producen los banderazos, algunos le llaman los indignados, ciudadanos independientes que por primera vez en mucho tiempo no salen a la calle solamente en defensa de un salario o de una situación económica, salen a la calle en defensa de la Constitución, en defensa de la libertad, en defensa de la división de poderes. Entonces, esa presencia, esos, yo diría, más de 10 millones de personas que no votaron a los Fernández y un sector que sí votó a los Fernández con cierta esperanza, a mi criterio equivocada, pero esperanza de que Alberto le pusiera límite a Cristina, esa gente generaría un escándalo social y movilizaciones si meten preso a un periodista. Entonces, por ese motivo todavía no ha ocurrido, pero los más salvajes, los más fanáticos militantes del cristinismo y algunos dirigentes sindicales que se cuidan porque ellos también pueden ir presos porque tienen muchas causas, ellos tienen toda la intención y avanzan todo lo que pueden hasta que la propia sociedad, la opinión pública les pone algún límite. Pasó con todos los temas. Empezaron a soltar presos, sacar presos de las cárceles, incluso presos muy peligrosos, la sociedad hizo un cacerolazo y lo frenó. Empezaron con todo el tema de Vicentín, la sociedad hizo un banderazo y lo frenó. Digamos, hay como una especie de juego dentro de la democracia en donde todavía hay límites, pero que tienen intenciones de meter presos periodistas. Es más, si uno presta atención a las declaraciones de Gabriel Mariotto, que fue el responsable original de la ley de medios, ellos no dicen que se olvidaron de la ley de medios. En los análisis internos de la Cámpora, dicen que fueron muy tibios y muy suaves para no imponer la ley de medios. Y yo no descarto que si Cristina finalmente se apodera del 100% del poder, vayan por la ley de medios y traten, no sé si de expropiar un medio de comunicación, pero en el camino a la chavización de la sociedad no lo descarto. Alfredo, no es un concepto nuevo, por lo menos en su contenido, esta idea del periodismo militante al que tanto nos acostumbramos con el kirchnerismo, ¿no? Esto del manejo de la propaganda y del manejo de los medios es una cuestión que viene de antaño desde que están los medios. Ahora, esta idea del periodismo militante sí por lo menos entró en nuestro hablar vernáculo en la última década y pico, un poco más ya de eso. Un periodismo militante, si es que el término es válido o es aceptable para utilizarlo no como categoría, que en principio no parece preocuparse demasiado, ¿sí?, por cuando persiguen a los periodistas que no serían los periodistas militantes, que no parece expresarse nunca por esas temáticas, pero acá haría falta, ¿no?, como esa frase que se le atribuye muchas veces a Voltaire y que no está corroborado que sea de él, de que todos defienden la libertad de expresión, ¿o no? ¿Cómo ves esto del periodismo militante y de la libertad de expresión? Bueno, algo vos me decías en tu pregunta, para mí es un oxímoro. Es un oxímoro porque son dos palabras contrapuestas. Yo no tengo una mala impresión de la palabra militante, al contrario, yo estoy fomentando que la gente se dedique a la política, creo profundamente en la política y en la buena política, la política inclusiva, solidaria, de gente honesta, decente, que quiera mejorar la situación de un país. No hay otro mecanismo para mejorar un país que mejores políticos y mejores partidos. O sea, la palabra militante a mí no me asusta, pero no puede ir de la mano de la palabra periodismo, porque son absolutamente distintas. El periodista, y este es mi caso, yo no defiendo camisetas partidarias, no me interesa la política partidaria de salvar a uno o castigar a otros. Yo defiendo valores, defiendo los valores de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad, de la división de poderes, del diálogo, de la búsqueda de consensos, de la posibilidad de construir un país con mayor igualdad, con mayor crecimiento.
Yo defiendo esos valores. Si hay políticos que defienden esos valores, por supuesto que los miro con más simpatía. Y si hay políticos que yo veo que conspiran contra esos valores y son corruptos, son autoritarios, que creen que solamente el Estado es el que debe manejar un país, bueno, en ese caso tengo una mirada mucho más crítica, por supuesto, pero no defiendo camisetas partidarias. Los militantes sí. Los militantes defienden camisetas partidarias y son capaces, como lo hemos visto, de ocultar cualquier cosa que los perjudique. Vemos cómo tratan los medios del kirchnerismo, por ejemplo, a los banderazos, que lo consideran como una marcha de odiadores anticuarentena. Vemos cómo tratan, por ejemplo, la entrevista que le tuve la gran posibilidad de hacerle a Luis Alberto Lacalle Pou. Todos los medios rebotaron, pero no por mi trabajo, porque era algo realmente interesante, apasionante, el discurso, conocer un dirigente de esa estatura moral y política. Bueno, en Página 12, por ejemplo, no salió una línea. Es como si no hubiese hablado el presidente, porque podrían, digamos, yo cuando estudié periodismo, muchas veces el doctor Mariano Grondona en su momento lo ha dicho siempre, ¿no? Una cosa son los hechos y otras son las opiniones. Página 12 o cualquier medio crítico debería poner alguna de las frases que dijo Lacalle Pou y al lado, si quieren escribir un editorial diciendo que es un liberal, que es un oligarca, que es un hombre de derecha, están en su derecho y digan lo que quieran, pero ocultar las cosas me parece que es es un concepto estalinista del periodismo y de la concepción de la política, ¿no? Mencionaste esa genial entrevista a Lacalle Pou, Alfredo, me parece que no podemos obviar, hacer una referencia y tratar un poco el tema Uruguay. De paso, ya llevamos casi 25 minutos, la gente ya ha ido sumando varias preguntas, siéntanse libres ahora de seguir sumando porque en unos momentos nos vamos a dedicar y abocar también a tratar de compartir las preguntas de la audiencia. Lacalle Pou, ¿sí? Presidente de Uruguay, acá al lado, cruzando el chat, no es un ejemplo de Suecia, no es un ejemplo de un país alejado del que nos podemos imaginar poco, que conocemos solamente por los libros. ¿Tan difícil será que alguna vez tengamos personajes así en la política argentina? Bueno, vos sabés que justo hoy publiqué en La Nación una columna que trata de responder esa pregunta, voy a tratar de sintetizarlo por una columna larga, ¿no es cierto? ¿Por qué nosotros no podemos tener un presidente así por ahora? Yo lo atribuyo básicamente a que los uruguayos tienen una tradición republicana, una tradición de respeto por la vida política que nosotros no tenemos. De hecho, uno puede destacar, esté más o menos de acuerdo ideológicamente. Yo decía, ya la izquierda argentina quisiera tener un dirigente como Tabaré Vázquez, de honradez, con sus pensamientos, por supuesto, un hombre que salía de la Casa de Gobierno y se iba a atender el consultorio de oncólogo que siguió haciéndolo, o alguien de la estatura intelectual y ética de don Julio María Sanguinetti, que también terminó la presidencia y se dedicó a escribir, a dar charlas y a trabajar en su estudio, y por supuesto de toda la familia de Lacalle, de las 4 generaciones de Lacalle. Tengo la posibilidad, la gran satisfacción que los conozco personalmente, tenemos algún amigo en común. Tal vez por eso me eligió para dar la primera entrevista que dio a un medio argentino, más allá de que con ustedes ya había charlado también Lacalle Pou, pero digo, un medio comercial, un medio tradicional de prensa, ¿no? Primero eso, ¿no? Hay una dirigencia política, histórica, respetuosa, republicana, que dialoga, los presidentes se juntan, los expresidentes también. Hay muchos temas que los manejan como una cuestión de Estado. Por supuesto que piensan distinto en un montón de cosas, por eso integran agrupaciones políticas distintas, pero hay un respeto. El día que ganó, en la noche que ganó Luis Alberto Lacalle Pou, al otro día de la mañana Daniel Martínez, que perdió, que fue su rival, fue a la mañana a desayunar con él y a felicitarlo por la victoria. Y estamos hablando que Lacalle estaba desalojando al Frente Amplio de 15 años de gobierno. 15 años estuvieron en el gobierno de Uruguay y sin embargo fue y reconoció el triunfo cuando no fue un triunfo tan amplio desde el punto de vista de los números. Sin embargo, ahí fue. Digo, ese tipo de cosas nosotros en la Argentina no la vivimos y desde la irrupción del kirchnerismo, mucho menos. Ahí contaba que Cristina Fernández de Kirchner se negó a entregarle los atributos, la banda, el bastón al presidente Macri, y cuando el presidente Macri se los entrega a Alberto Fernández, donde hay un abrazo, ella le da la mano
con un desprecio institucional pocas veces visto. Entonces, primer tema ese. Segundo tema, creo que los uruguayos, por la condición de tener un país chico, de tener un país que tiene que forjarse todos los días sobre la base del esfuerzo, tienen una actitud más humilde ante la vida, más esforzada, más trabajadora. Nosotros, los argentinos, por supuesto estoy generalizando y seguramente estoy cometiendo injusticias al generalizar, pero digo, un denominador común de cierta mirada soberbia, incluso sobre los uruguayos. Nosotros somos los campeones del mundo siempre, resulta que Dios es argentino, parece que ahora no, parece que sería uruguayos. Ese tipo de conceptos que a nosotros nos han hecho mucho mal. Y además, el pueblo uruguayo, todos o la gran mayoría, es un pueblo austero, que valora mucho el tema de la honradez, Yo ponía como ejemplo, los dirigentes sindicales de Uruguay son duros, son combativos, incluso mucho ideológicamente fuertes, duros, pero viven en las mismas casas que viven los trabajadores, viven en los mismos barrios. No hay dirigentes sindicales millonarios y mafiosos. Y acá cuesta encontrar, yo no digo que son todos, pero cuesta encontrar dirigentes sindicales que sean honrados. Otro tema, el tema del manejo de los dineros públicos. Yo ponía el ejemplo de la calle, pero fue exactamente igual Sanguinetti, fue exactamente igual Tabaré Vázquez. Digamos, la calle, primero, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, ahorró $2,5 millones y lo devolvió a rentas generales. Se renunció a la senaduría para ser candidato a presidente y la ley le permitía cobrar el 85% de su sueldo durante 3 años. Renunció porque decía que no era un privilegio que él quería para poder hablarle a los uruguayos tranquilamente. Digamos, hay una valor. Nosotros estamos comprando un avión presidencial y ellos están vendiendo el avión presidencial. Empezó el tema de la cuarentena. ¿Qué hizo el presidente Lacalle Pou? Dijo, vamos a demostrar que el Estado es el primero que tiene que hacer el esfuerzo y acompañar. Se bajó el sueldo y le bajó el sueldo a los funcionarios. Acá Alberto Fernández dijo, no, ¿cómo no vamos a bajar el sueldo nosotros, los dirigentes políticos? Por favor, digamos, todos estos elementos me parece que contribuyen a que nosotros, a los argentinos, nos cueste, y ojalá, lo digo para que aprendamos, lo digo para que nos miremos en un buen espejo para tratar de mejorar. Soy argentino y quiero profundamente a mi país, y quiero que, ojalá tengamos no solamente un presidente, dirigentes políticos de ese nivel, de esa característica y de esa honradez, ¿no? Alfredo, te llevo para un tema que no sé si ya es parte de cómo aparece en el panorama político argentino el hecho de que casi no lo hayamos mencionado, ¿no? Y que tiene que ver con la oposición, ¿sí? ¿Cómo está la oposición en el medio de este 2020? Faltando todavía bastante para las elecciones, pero no tanto, sin saber todavía si vamos a tener pasos, si no vamos a tener pasos, si eso va a ser una discusión también que se va a dar en las calles en algún momento, pero ¿cómo vas viendo esta oposición frente al kirchnerismo a mediados de 2020? Yo creo que la oposición está haciendo un esfuerzo muy grande, pero hasta ahora está demostrando las mismas falencias que tuvo cuando fue gobierno. Hablo de tener una actitud de cierta subestimación de la política, hablo de tener una actitud de cierta, yo diría, debilidad y no tener fortaleza para imponer agendas y para construir nuevas situaciones políticas. Tampoco quiero generalizar, pero creo que le está faltando una impronta de institucionalizar. Juntos por el Cambio, a mi criterio, para jugar el rol que la sociedad le ha dado, debe incorporar a esa gran masa de ciudadanos que no tienen pertenencia partidaria, que se consideran independientes y que tienen una mirada crítica de todo lo que representa hoy el gobierno de los Fernández. Juntos por el Cambio ya es algo chico. Deberían, obviamente, incorporar un partido, por ahí presidido por Miguel Ángel Pichetto, que se llame como quieran, pero una suerte de peronismo republicano, que sea una especie de paraguas a donde puedan saltar algunos gobernadores o algunos intendentes que tienen una mirada de un peronismo distinto, republicano, democrático, no corrupto, que pueda dejar gobernar si gana otro partido político. O sea, yo incorporaría un sector del peronismo allí,
incorporaría a todos los movimientos tan fuertes como Banquemos o equipos republicanos, que son grupos de gente que milita en las redes sociales, tienen una potencia impresionante y son responsables de muchas de las movilizaciones que se han hecho. Les daría un lugar en la mesa de ese nuevo artefacto político que hay que crear y que debe ser superador de Juntos por el Cambio. Creo que hay un espacio allí para incorporar a un sector de lo que podríamos denominar el desarrollismo, tal vez encabezado por la figura del propio Frigerio. Creo que hay un sector para incorporar a sectores social cristianos, socialdemócratas. Hay que ampliar eso y darle institucionalidad. Es decir, que haya una mesa de conducción, que en las provincias haya mesas de este nuevo movimiento, o de nuevo partido, que en las distintas localidades existan, que se den trabajos de talleres para crecimiento político, que trabajen para ganar e instalar su pensamiento en todos los ámbitos, en los gremios, en los sindicatos, en los centros de estudiantes, hasta en los consorcios, en los clubes de fútbol, dar la batalla cultural y política para instalar que este país no aguanta más un populismo autoritario y corrupto y que tenemos que construir algo distinto. Creo que le falta todavía, creo que hay muchos sectores que están teniendo una actitud demasiado, yo diría, contemplativa. Estamos viviendo un momento tremendo y el ciudadano le va a preguntar a muchos dirigentes de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, ¿qué hicieron ustedes durante la cuarentena y la pandemia? ¿Qué actitud tuvieron? ¿Se quedaron en silencio? Digo, y hay otros que están teniendo una actitud, un coraje y una valentía tremenda, como Patricia Burri, Alfredo Cornejo. Esos sectores que son denominados los más duros, a mí me parece que son los que están sosteniendo las banderas de los valores republicanos, y hay muchos que están demasiado callados a mi gusto, ¿no? Alfredo, antes de que pasemos a las preguntas de la audiencia, me queda una más que es más bien de tinte personal, vinculado con la profesión, bien vinculado con el periodismo. Durante mucho tiempo todos disfrutamos de los Leuco en pantalla, de la época en la que hacías con tu hijo, con Diego, el programa. ¿Cómo es hacer periodismo con un hijo? ¿Quién aprende de quién? Qué buena pregunta. Nosotros tratamos de explicarlo eso en un libro que se llamaba Cuídate Changuito, Confesiones de Padre e Hijo, ¿no? Cuídate Changuito. Mirá, yo lo pongo en una anécdota familiar. Nosotros, para disgusto de la mamá de Diego, en el living de mi casa, que era un living grande, instalamos una mesa de ping-pong. Y yo le empecé a enseñar a jugar al ping-pong, y él era muy chiquito, muy competitivo, se enojaba cada vez que perdía, y yo en algún momento lo dejaba ganar para que mantuviera esa ganas de seguir compitiendo y no se enojara. Luego fue creciendo, yo también fui creciendo, y ya hacíamos partidos memorables que duraban todo el sábado a la tarde, de hacha y tiza, dirían los uruguayos. Y al final, en un momento, me di cuenta que él se estaba dejando ganar. Él se estaba dejando ganar para que yo no me sintiera mal. Ese mismo proceso se dio en lo periodístico, ese mismo proceso. Él comenzó de muy chico, como te dije, acreditado en los tribunales. Tenía creo que 17 años, en la revista Noticias, y todo el tiempo me llamaba y me consultaba, ¿qué te parece? Mirá, hizo una nota de tapa extraordinaria en la revista Noticias cuando descubrió al juez Ollarvide en República Dominicana con su anillo de brillantes y ahí con su pareja en un hotel de 5 estrellas. Y fue la nota de tapa de Noticias y él tenía 18 años. Y me decía, ¿qué hago ahora? ¿Lo voy a ver a Ollarvide el lunes o no? Sí, le digo, andá y ponle la cara. Bueno, desde ese tipo de consultas, y por eso ahora tiene tan buena información del mundo de la justicia. Después empezamos a debatir, a intercambiar ideas en un juego apasionante. Si hay algo que disfruto en la vida es hablar con mi hijo, estar con mi hijo y intercambiar cuestiones del trabajo periodístico mucho más. Y ahora, igual que el ping-pong, casi que no tomo ninguna decisión importante periodística sin consultarle a él. Es más, si me apurás, hasta en muchas decisiones de mi vida personal le pregunto a él, porque pese a que tiene 30 años, tiene una madurez que me asombra, no lo puedo creer. Y trabajar con él ha sido una de las grandes bendiciones de mi vida, ¿no? Siempre digo, algo bueno habré hecho en la vida para que me premien
con trabajar con mi hijo, nos hemos disfrutado mutuamente, y nosotros mismos le pusimos final a un éxito, cosa que no se hace, nos iba muy bien, era el programa más visto del canal, pero yo en un momento pensé que tenía que cortar el cordón umbilical y él ya tenía que hacer una carrera solo. Y no nos equivocamos, por eso su programa se llama Ya Somos Grandes, porque ya es grande. Y bueno, ahora es el conductor más joven de la historia de Telenoche, ¿no es cierto? O sea que creo que, si bien mucha gente dice, a mí me hubiese gustado que siguieran, bueno, nosotros estamos satisfechos porque yo siempre en la educación de Diego le di mucha importancia a un concepto que dice así: no hay que cruzar los puentes por nuestros hijos. Ellos tienen que cruzar los puentes, pero tampoco hay que dejarlos que los crucen solos. Hay que acompañarlos y ayudarlos y después que ya vayan solos. Con esa idea, nosotros le pusimos fin a un éxito televisivo. En el canal no querían, no podían creer que el programa más visto, y nosotros lo convencimos de, en lugar de tener un programa visto, que se veía mucho, iban a tener 2 programas que se iban a ver mucho, y es lo que está ocurriendo. El programa de Diego de los jueves y el programa de los martes son 2 programas de los más vistos en el prime time de TN, ¿no? Alfredo, gracias por compartir estas ideas con nosotros, realmente muy emotivas, y ahí los convenciste con el cálculo económico, ¿no? No con el cálculo de lo emocional, ¿no? Sí. Pasamos, si te parece, a las preguntas de la audiencia. Tenemos un montón que han ido llegando, algunas ¿Cómo me no? parece que las hemos ido cubriendo con lo que hemos estado charlando, otras no tanto. Leandro pregunta algo que sonó en su momento y que a lo mejor está bueno escucharte a vos. Leandro dice, quería preguntarle qué piensa sobre una secesión argentina, si quizá pueda ser la solución al país, aunque sean regiones absolutamente independientes, solamente unidas al resto para la defensa del territorio. Pero tuvimos a Cornejo hace poco que hablaba de que quería recortar a Argentina, y en su momento fue meme cuando fueron las elecciones, la franja de la camiseta de Boca en el medio del país, Sí. de aquellos que habían votado a Mauricio Macri. Más allá de que la Constitución no lo permita, por lo menos en la instancia actual, ¿vos cómo ves ese tipo de discusiones? Bueno, si Córdoba se independiza y se transforma en la República de Córdoba, yo me iría a vivir a Córdoba. No, ahora, más allá de la broma, me pareció una provocación intelectual muy interesante de Alfredo Cornejo. Por supuesto que no lo dijo para hacer mañana ni para que sea el Brexit argentino. Lo dijo para mostrar que hay un sector de la sociedad y que se ve reflejado electoralmente, que trabaja, que innova, que se sacrifica, un sector que todo el tiempo está pagando impuestos, que supera todas las dificultades, que trata de mejorar. Y hay un sector de la sociedad que ha sido convertido en cliente de la política por el peronismo, básicamente, y por el populismo de todas las formas, ¿no? Ahí estoy viendo un mensaje de Mariano Botas, que está entrando ahí, le mando un saludo grande a Mariano. Digo, eso es lo que me parece que puso en debate Alfredo Cornejo con esto. Muchacho, no puede ser que haya un país que, además de tratar de crecer, de mejorar, de innovar, de exportar, de todo eso, tenga que poner en sus espaldas a una cantidad de argentinos que podrían hacer lo mismo. Solo hay que trabajar en el tiempo, estratégicamente, con niveles educativos, con crecimiento, con planes concretos para que la gente, en lugar de cobrar planes, pase poco a poco a ir encontrando su destino de trabajador, para trabajar y ganarse el pan con el sudor de la frente. Eso es lo que me parece que ha querido instalar Alfredo Cornejo, y creo que lo ha logrado. Hay que, y por supuesto creo que si eso lo conseguimos lograr, creo que si ese país, como Mendoza, por ejemplo, que es una provincia en muchos aspectos ejemplar, o como Córdoba, por ejemplo, como Santa Fe, si logramos convertirnos en una locomotora para que todo el país se sume a eso, yo creo que podríamos llegar a ser un país extraordinario, un país del cual nos sintamos orgullosos, que tenga mayores libertades, que tenga mayor igualdad y que tenga mayor desarrollo. Tessy Fernández Quirós pregunta, Alfredo, ¿hay alguna posibilidad de que puedan no realizarse las próximas elecciones? Bueno, no sé a cuál se refiere, pero le contesto las dos por las dudas. Las PASO, yo creo que las van a liquidar de un plumazo, porque hay como que se ha instalado cierto pensamiento de sentido común en sectores importantes de la sociedad
se ha instalado un pensamiento de que se gasta plata, que las PASO no sirven para nada. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Para mí las PASO son una buena instancia democrática para que los partidos se sometan a la ciudadanía y no lo elijan entre 4 personas en una habitación. Para mí las PASO son buenas, pero me doy cuenta que gran parte de la sociedad las considera que no sirven para nada y que son carísimas. Montado en ese caballito, el gobierno de los Fernández la va a dinamitar a las PASO porque a su proyecto político no le interesa. A Cambiemos le vendría muy bien unas PASO para ordenar la interna que tiene, pero yo creo, como les hablé antes, de esa institucionalización que debe hacer Juntos por el Cambio o esta nueva cosa que se forme, deben ir a elecciones internas. Deben hacer una gigantesca, si no hay PASO, tienen que hacer una gigantesca elección interna del país donde se movilicen 5, 6, 10 millones de personas y vayan a votar, y eso les va a dar una energía política sin igual. Eso para las PASO. Las elecciones generales, y hay algunos, ¿cómo llamarle? Algunos autoritarios, ultra autoritarios, que se les pasa por la cabeza la idea de decir, bueno, muchachos, pandemia, estamos en una situación de emergencia, posterguemos las elecciones. Sería una verdadera locura y un escándalo que no podemos permitir los argentinos. Tiene que haber elecciones y la gente tiene que, con su voto, llenar de legisladores, el diputados y senadores que tengan la posibilidad de controlar al kirchnerismo, al gobierno de los Fernández, para que no hagan lo que quieran, como en muchos casos están haciendo. Insisto, es un pequeño grupo por ahora, los más autoritarios de todos, pero la pregunta está bien hecha, no solo por el tema de las PASO, sino porque las elecciones generales, mucha gente, estos sectores también quieren voltearla, ¿no? Catalina Lalor pregunta, ¿pensás, Alfredo, que los peronistas más racionales pueden frenar a Cristina? Y habla de un grupo que se estaría formando con Gobernadores y con Duhalde. Bueno, esa fue un poco, me parece, la expectativa, la ilusión y la esperanza que tuvo un sector de la población, ¿cierto? Que un poco Alberto Fernández lo plantea cuando asume, yo voy a ser el presidente de los 24 gobernadores, pero después no le dio el pilé, no le dio el coraje, no le dio la capacidad política, no lo sé, pero no lo hizo. Si él se hubiese plantado con los gobernadores, diciéndole, con los intendentes, con muchos intendentes no kirchneristas, con muchos gobernadores no kirchneristas, tratando de asociarse a lo mejor de la vida política, a lo más honrado y a lo más capaz, e incluso apoyándose en sectores opositores, para decir, Cristina, tu tiempo ya pasó, quédate tranquila, vamos a respetar tu lugar ganado en las elecciones como vicepresidenta, pero no avances sobre la justicia, no avances sobre los medios, no estés dinamitando todo el tiempo el trabajo de los empresarios, el trabajo del campo. Él podría haber hecho eso, pero no lo hizo. Y ahora la palabra de Alberto Fernández se ha devaluado tanto, ha ido tanto, tanta ida y vuelta, que la palabra de Alberto vale menos que el peso argentino. Entonces, ¿qué gobernador va a ir a encolumnarse detrás de Alberto ahora? A lo mejor el primer día que asumió con toda la potencia electoral del triunfo podría haber sido. Yo ahora no le veo demasiadas posibilidades, Alberto. Ojalá me equivoque, yo no soy una persona, digamos, antiperonista, no soy una persona gorila. Por supuesto que cuestiono muchísimo de los conceptos que ha tenido el peronismo y que ha instalado en la Argentina, y creo que es corresponsable de muchos de los dramas que tenemos. Pero hay personas que son peronistas y que valoro muchísimo, no sé, José Octavio del Pilo Bordón. El Pilo Bordón me parece una persona extraordinaria y él como dicen ahora, se autopercibe peronista. Bueno, él rescata algunos aspectos muy positivos que él ve en la historia del peronismo y critica fuertemente los aspectos negativos. Bueno, el Pilo Bordón tiene que estar en ese proyecto. Digo el Pilo Bordón porque él ha sido gobernador, hay sectores de ese tipo. Pero yo no sé si Alberto ahora está en condiciones de encabezar ese proyecto, ¿no? Yo creo que tal vez esa responsabilidad yo la pondría más, tampoco lo va a hacer por la concepción que tiene, pero el que tendría autoridad política para hacerlo podría ser el gobernador de Córdoba, Schiaretti, iniciar un movimiento anti-kirchnerista, o si quieren no ser tan agresivo, no kirchnerista. Pero bueno, ya ha tenido posibilidades y no lo han hecho. Le tienen demasiado miedo a Cristina Fernández de Kirchner. Le tienen que perder el miedo a Cristina y por ahora no lo han hecho en su gran mayoría. Hay algunos que sí, ¿no?
Hernán Alcolea pregunta algo que básicamente acabas de responder porque hablaste de tu autopercepción política, pero se remonta cuando comentabas de tu pasado con el comunismo y que recordábamos a Mario Vargas Llosa, que también había hecho su movimiento por esas lides, y dice, mucha gente que de joven se enlista en el comunismo más maduro se abraza en el liberalismo. Pregunta si ese es su caso, Leuco, si bien vos ya respondiste un poco todo eso, ¿cómo ves estos pasos a lo mejor de juventudes en el comunismo y luego de virajes a otras ideologías? Yo era muy joven cuando me incorporé al Partido Comunista, al histórico, al ortodoxo, al partido prosoviético, aquel viejo partido que hoy está en el kirchnerismo, increíblemente, hoy está en el kirchnerismo. Ese partido, uno en esa época piensa en muchas ilusiones, y yo quería una sociedad más igualitaria y con mayores libertades, pero apenas empecé a moverme adentro y a ver cómo funcionaba, sobre todo en las épocas de Leonidas Brezhnev, en la época del estalinismo, y apenas uno empezaba a vincularse más con mayor gente y a abrirse al mundo, bueno, empecé a descubrir que la libertad no era uno de los objetivos ni una de las premisas, todo lo contrario. Y a partir de ahí yo tomé algunos aspectos que son, por ejemplo, el apego en la lectura, ¿no? El apego en la lectura. Por supuesto, a distintos libros. Me prohibían leer. Me acuerdo que uno de los primeros libros que me sancionaron, leer a Solzhenitsyn, ¿no? Alejandro Solzhenitsyn, uno de los hombres que rápidamente puso en el mundo a través de sus libros Archipiélago Gulag, por ejemplo, de lo que era el autoritarismo y lo que era el comunismo en la Unión Soviética. Esa pasión por estudiar y por leer, esa capacidad de organizarse, pero con buenos objetivos, fue lo que a mí me sirvió. Y hoy yo me defino bastante parecido a lo que se definió Luis Lacalle. Siempre es difícil a un periodista, pero él dijo, yo me defino liberal solidario o liberal comunitario. Dijo, no existe demasiado ese concepto, pero es alguien que tenga sensibilidad popular y que no solamente mire la política y la vida de las naciones a través de la cuestión económica o de la finanza, sino también a la cuestión de la injusticia o de la inseguridad. Entonces mezclo esas dos cosas, pero por supuesto que en los planos culturales, políticos, creo que hay un solo elemento que es innegociable. Bueno, es una frase, fíjate vos, es una frase de Sartre. Jean-Paul Sartre, hablando de lo que vienen de la izquierda, que Sartre decía, a todo puede renunciar el hombre, a todo puede renunciar el hombre sin dejar de ser hombre, menos en la libertad. Bueno, en eso pienso, en eso creo, ¿no? Nos vamos acercando a los últimos minutos ya, según la hora alocada, nos quedan un montón de preguntas que seguramente no van a entrar, vamos a tratar de meter alguna más. Paul Lobet pregunta, ¿por qué el presidente le tiene tanto miedo a Cristina? Vos hablabas antes del miedo que le tenía a Cristina. Bueno, la verdad que yo no los comprendo. Nunca los terminé de comprender, porque no solo yo, un montón de periodistas, nunca le hemos tenido miedo. Porque no hemos cometido ningún delito en nuestra vida. Yo no tengo ni siquiera un cheque devuelto en mi vida. Nunca me devolvieron un cheque por falta de fondo. Durante 12 años de kirchnerismo me estuvieron escañando mi vida, me querían acusar de cualquier cosa y no tienen nada para decir. En consecuencia no tengo nada para esconder y no me pueden tirar un carpetazo y acusar de nada. Solo de mentiras. A veces me acusan, pero con mentiras. Bueno, las mentiras se caen, son dolorosas, a uno le afecta, pero rápidamente se caen por su propio peso. Yo creo que en general el peronismo tiene miedo a los carpetazos, que ellos son muy afectos, los jueces también, es decir, que los servicios de inteligencia le instalen en la opinión pública, que le muestren algo que esa persona hizo, o algún robo, algún desfalco, alguna situación realmente inconveniente, le tienen miedo a eso, y también le tienen miedo a la capacidad movilizadora y a la capacidad de daño que tiene Cristina. Cristina tiene mucha capacidad de daño porque tiene la Guardia Pretoriana, que son los muchachos grandes de la cámpora. Hoy no lo hacen por una cuestión táctica, pero si quieren pueden poner 60, 70 mil personas organizadas en la calle en 2 o 3 horas. Entonces, los intendentes tienen miedo que
conspiren y les hagan perder su lugar de intendente, los gobernadores, que le armen una línea interna, que le hagan corte de ruta, que le hagan movilizaciones en contra todo el tiempo y que le hagan perder la gobernación. Cada uno tiene miedo de perder su quintita, de perder su conchavo. De todas maneras, no los termino de entender, porque dedicarse a la política, que debería ser la más grande de las actividades para beneficiar a tu país, a tu gente, a tu semejante, para estar en el chiquitaje de que yo defiendo mi cargo de gobernador y por lo tanto me quedo callado y soy indisciplinado, me parece muy humillante. La verdad me parece muy humillante. Alfredo, gracias por esta hora que te has tomado para charlar con nosotros. Ya estamos básicamente en el horario que nos comprometimos. Ha sido realmente un placer para nosotros contar contigo, con tu presencia. Nos has dejado muchas ideas como para reflexionar en los próximos días: el tema del periodismo, el tema de la política, el tema de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y de las libertades en general en nuestro país. No sé si hay algo más que quieras decir antes de que cerremos. Te agradecemos mucho por este tiempo que te tomaste. No, solamente agradecerles a ustedes también. Yo creo que ustedes, digamos, cuando digo ustedes, digo la Fundación Libertad, me parece que ha jugado un rol muy importante en los últimos tiempos, muy importante, porque necesitamos cada vez más faros que iluminen el camino de la libertad, que nos pongan, que nos acerquen personajes de la vida política internacional, nacional, que nos puedan ayudar a crecer intelectualmente, a crecer en todo punto de vista, en ese mismo camino, y nos sobran. Muchas veces los partidos políticos no cumplen ese rol de crecimiento intelectual, no cumplen ese rol de acercarnos grandes personajes del mundo o de la propia Argentina para poder aprender, debatir y consultarle el pensamiento. Y ese rol lo están cumpliendo ustedes y para mí es irreemplazable. Así que para mí ha sido un orgullo realmente charlar con ustedes y espero que les haya sido útil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Charlamos con Alfredo Leuco. La gente está agradeciendo, está escribiendo en el chat. Ya no puedo ni leer la cantidad de mensajes que llegaron. Bueno, muchas gracias. En este minuto. Así que gracias a todos los presentes. Estos ciclos de charlas de webinarios de Fundación Libertad siguen. Seguramente les están llegando las informaciones de los próximos y le agradecemos de nuevo a Alfredo Leuco. Gracias, Alfredo. Me voy entonces, ya, salgo entonces. Muchas gracias por todo. Nos vamos todos, ¿no? Nos vemos, hasta luego. Chao. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.